Papito. Gracias por todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Pues vamos a darle que es moles de olla. Este capítulo está interesante. A mí me llamó mucho la atención. Bueno, recordamos que en el capítulo anterior vimos precisamente varias predicciones. Una de ellas era precisamente la destrucción de Israel. Habíamos visto que esta destrucción iba a ser hermana de Salmanasar, rey de Asiria. Salmanasar era padre de Ezequías. Esto lo vimos en el capítulo anterior. Y sucedió en el año sexto del reinado de Ezequías, que era el rey de Judá. Y bueno, se cortaron las cabezas, se cortó la cola de este reinado, ¿no? La cabeza fueron todos los líderes y la cola fueron los falsos profetas. Eso sucedió en el 722. Bueno, pero ahora vamos a ver vivo también, y también vamos a ver precisamente, vuelve a narrar la destrucción que va a sufrir. Otra predicción sobre el pueblo de Israel, sobre el reino del norte. Pero también vamos a ver cómo se le va a hacer un correctivo al pueblo de Judá, al reino del sur, eh, en manos de Sennacherib, hijo de Salmanasar. Este, y, y vamos a ver que tuvo un propósito este, este correctivo. Sucedió en el año 14 del reinado de Ezequías y acabó en confusión tanto para los asirios y en gran ánimo para Ezequías. ¿Cuál fue el objetivo de esta destrucción? Que el pueblo de Judá o el reino de Judá, el reino del sur, regresara nuevamente al Señor y por medio de la aflicción, porque estaban temerosos, sabían que si habían destruido a Samaria, venía sobre ellos. Pero Isaías dice, espérense, no se preocupen, confíen en el Señor y el Señor los va a librar. Y fue así que ese correctivo sirvió para que la mayoría o que algunos, no todos, porque pues va a hablar Isaías aquí sobre el pueblo escogido y el pueblo que sí fue fiel y regresó a Dios, pero también va a hablar de los impíos, cómo les iba a ir a los que no confiaron en él. Bueno, pues vamos a empezar el capítulo 10. Aquí nuevamente Isaías hace eh, una predicción, pero en forma de acusación nuevamente. ¿Se acuerdan que en los capítulos anteriores vimos los ayes que hizo Isaías? Fueron precisamente acusaciones en contra del pueblo de Judá. Aquí otra vez, aquí hay un nuevo ay para se dirige al pueblo, a todo el pueblo de Israel, el reino del norte y el reino del sur. Pero prácticamente se va a cumplir aquí. Vamos a ver qué es para Israel, para el reino del norte. Bueno, este es el primer versículo. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho de los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Y luego le dice, ¿y qué haréis el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el sometimiento, esto se refiere a Siria que venía sobre ellos. ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Esta gloria se refiere a las riquezas que tenían o presumían tener el reino del norte. Iban a ser despojados de todas sus riquezas. Y bueno, esta acusación, este cargo que se le hace a los opresores, precisamente va en contra de los líderes. ¿Por qué?
por ordenar decretos y por hacer de la legislación injusta y vejatoria. Esto va en contra de los magistrados, pero también va en contra de los escribas, de los secretarios que redactaban precisamente estas leyes, estos decretos, los cuales servían para pura iniquidad. Se les acusa de pervertir la justicia y el derecho y de la ejecución de tales decretos, pero también se les acusa de enriquecerse a sí mismos mediante la opresión de los débiles. Y estamos hablando aquí de las viudas, que a las viudas iban a hacer su despojo, ¿no? Y a los huérfanos iban a hacer su presa. Bueno, y entonces aquí en el versículo 3, cuando dice, ¿qué haréis? ¿Qué haréis el día del castigo? Se le está refiriendo a la sentencia, ¿no? Vamos a ver, una especie de... La sentencia sería que para algunos sería ir a prisión y la deportación, pero para otros iba a ser la muerte violenta. Eh, los que habían pisoteado tanto a las viudas como a los huérfanos iban a recibir ellos mismos eh, ese mismo castigo, iban a ser objetos de esa humillación, de la opresión y pues todavía mucho peor. Algunos, recordemos que los asirios acostumbraban a ponerles unos grilletes en medio de la nariz y a jalarlos como si fueran animales. Así los iban a llevar, o así se llevaron a la mayoría de los del pueblo, ¿no? Armandito, Adelante, aprendiz. oye Armandito, esto que estás narrando parece que son las noticias que da Ciro en la noche, porque pues creo que esta situación la hemos visto, ahorita estamos viendo que estaba en Israel, pero pues lo hemos visto hasta nuestros tiempos, ¿no? Que la gente se aprovecha precisamente de la gente pobre, de las personas oprimidas, y eso está pasando en todos los gobiernos, ¿no? Estamos viendo que las cosas no mejoran para nada, que cada vez van empeorando y que efectivamente se aprovechaban de los pobres y y que bueno, pues estos tiempos no han cambiado, ¿no? Estoy de acuerdo Sí, totalmente. adelante, adelante, Juan Carlos. No, nada más comentó que estoy de acuerdo con lo que dice Brandis, o sea, son los mismos pecados de hace miles de años, siguen siendo hoy, Sí, leyes injustas, aprovechados, pero bueno, ya vendrá la oportunidad de con nuestro voto cambiar eso. De todos modos, votamos por... fíjate, eh, la Biblia dice que Dios quita y Dios pone reyes, ¿no? Va a quedar el que Dios determine, pero a veces Dios Sí. usa nuestro voto para que, bueno, no quiero hacer proselitismo, si no me salgo del tema. Adelante, estoy de acuerdo contigo, Brandis. Si quieres cambiamos la diapositiva. Ok. Gracias, Sí, Jacob. iba a proponer. Muy bien. Sí, aquí vamos a ver el enojo del Señor contra Israel. Sí, definitivamente, pues esto no cambia. Sigue igual que hace 3000 años. La injusticia. Contamos con criminales con patente vestidos de policías Ah, y puros jueces incompetentes y que se conjuga así la lesanía, ¿no? Vemos cómo oprimen, o sí, cómo oprimen al débil todavía, pero bueno, ya vendrá el reino de justicia, cuando venga, con la segunda venida del Mesías. Tú lo dijiste hace 8 días, entonces sí habrá paz. Versículo 4 para terminar esta sección, dice que sin mí se inclinará entre los presos y entre los muertos caerá. Ni con todo esto ha cesado el furor, sino que todavía su mano está extendida. Como habíamos comentado, algunos iban a ser presos y llevados al exilio.
pero otros también iban a ser muertos por espada. Y bueno, y aún así, el furor de Dios no cesaba, sino que seguía, porque conocía a su pueblo tan idólatra y tan cruel, tan infiel más que nada. Entonces, pues vendría el castigo. Vamos a ver aquí que ya en esta otra sección, que empieza con el versículo 5, cómo va a utilizar a Siria como instrumento para precisamente ser su vara y su báculo de justicia. Bueno, dice el versículo 5, perdón. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como el lodo de las calles. Aquí está hablando precisamente de todo el pueblo de Israel. Nuevamente se conjugan las dos naciones, tanto para el reino del norte como para el pueblo, el reino de Judá. Porque vemos que cuando Asiria, recordemos que Asiria, antes de llegar a Israel, al reino del norte, recordemos que Judá se había aliado con Asiria para que lo ayudaran contra Siria y contra Israel. Bueno, pero eso le costó un gran tributo a, a Ezequías, porque ya cuando estuvo a punto de llegar a Jerusalén, Ezequías tuvo que darle todo el tesoro que tenía guardado como tributo para que no fueran exterminados. Y, y bueno, aquí se está refiriendo también a Judá porque no eh, cuando llegó en el 701 Sennacherib a sitiar Judá, no hubo muertos, no hubo derramamiento de sangre, pero pues sí se llevó hasta las puertas que estaban forradas con oro, todo se llevó Ezequías como tributo. Pero vamos a ver que también va en contra del pueblo de Israel, el pueblo del reino del norte. Es Dios había comisionado a Siria para que castigara a Israel con la vara y con su furor y el báculo de su ira. Debido a que Israel era una nación pérfida y había enojado a Dios con su pecado, Asiria despojaría las ciudades y haría presa de su pueblo. Dios, sabemos que Dios utiliza los instrumentos inesperados para cumplir sus propósitos en el mundo. En su soberanía, el Señor envió a Siria para que fuera su instrumento de venganza. Sabemos que de esa manera, cuando llegó pues venía del norte, primero despojó a todo Damasco, todo Siria, y llegó hasta Samaria, varias ciudades, a todas las venía arrasando, y a todas venía despojando eh, de sus riquezas. ¿Algún comentario, por favor, Brendis, sobre estos versículos? Bueno, es que realmente estos versículos pues nos están diciendo cómo Dios pues usa a las personas, ¿no? Aquí estamos viendo que realmente aquí está tanto Siria como Asiria son herramientas en manos del Señor, porque él lo que está haciendo precisamente es pues cumplir su voluntad. Y ellos, siendo arrogantes, piensan que ellos son los que están, pues, haciendo las cosas, ¿no? Que por sus propias fuerzas. Y pues Sí, realmente, no, realmente vemos que aquí la soberanía de Dios los está siendo como esta herramienta que Él está utilizando para cumplir los propósitos de Dios, que más adelante vamos a ver que también gracias a esto, bueno, pues
va a haber un remanente, siempre va a haber un remanente, aunque su pueblo era, pues, pagano, idólatra, pues siempre iba a existir un remanente que iba a regresar, ¿no? Entonces, todos estos propósitos son para cumplirse la voluntad de Dios, ¿no? Sí, Eso es bien importante entender eso, como mencionaste ahí, Beatriz. Este es el atributo, se llama la soberanía de Dios. Dios tiene el control de todo, aunque a veces parezca que Dios ha perdido el control o algo se le escapó de las manos. No, Dios tiene el control absoluto de todo. Y eso aplica a nosotros cuando estamos pasando situaciones, pues podríamos decir, adversas o difíciles. Nunca olvidemos eso, que Dios tiene el control de todo, todo. Y Dios siempre actúa de acuerdo a su voluntad. Y otra cosa, la voluntad de Dios siempre es perfecta, porque Él es amor, Él es santo, es justo, todo. Entonces, cuando estamos pasando de esas veces que está lloviendo ya en tu milpita, que ya no sientes lo duro, sino lo tupido, recordar esto, que Dios está en control de todo, ¿no? Aunque las apariencias parezcan indicar lo contrario, nunca olvidemos que la soberanía de Dios, Dios tiene el control de todo y no hay, lo que Dios quiere hacer, lo hace, pero no caprichosamente, sino siempre con un propósito santo. Adelante. Bueno, yo también quería comentar ahorita sobre el comentario de Brenda. Es que normalmente cuando bajamos la mirada de Dios, por lo de que dice Juan Carlos, que nos está yendo mal, que está muy dura la situación en nuestras vidas, ¿y qué pasa? Dejamos de confiar en Dios y confiamos en la vecina, en el hombre, ¿no? ¿Y qué pasa? Dios dice, ¿confías más en él? Bueno, adelante. Y Dios usa ese mismo instrumento en el cual tú confiaste, Dios lo usa como instrumento también para disciplinarte, que es lo que estaba haciendo con Acaz, ¿no? No quieres confiar en mí, no me quieres molestar, no es una falsa humildad. Bueno, pues ese mismo en el cual estás confiando, ese mismo lo voy a agarrar para darte de varazos, ¿no? Y para que veas que no debes confiar en nadie más que en mí. muy bien. Sí es. Aquí vemos cómo el pueblo de Israel se había alejado de Dios. El pueblo de Judá, por medio de Isaías y también por medio de Ezequías, Ezequías lo que hizo un buen trabajo porque prácticamente destruyó la idolatría, curó prácticamente, estaba curando al pueblo de Judá de la idolatría, aunque la idolatría todavía existía en sus corazones y eso era lo que quería castigar el Señor, la idolatría de sus corazones, por eso fue que les mandó ese correctivo. Pero bueno, aquí vamos a seguir viendo cómo viene avanzando eh, el rey de Asiria y vamos a ver la soberbia que fue eso fue lo que castigó el Señor. Primero manda a Asiria como instrumento para castigar al reino del norte y darle un correctivo a Judá, pero después de eso también por la misma soberbia que tiene el rey y el pueblo entero, los militares, también lo va a castigar. Pero vamos a ver. El versículo 7, aquí se refiere a Sennacherib, aunque él no lo pensara así, ni su corazón se imaginara de esa manera, sino de esa manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes. Esto se refiere, está hablando del rey Sennacherib. A pesar de ser instrumento del Señor, Sennacherib no lo pensaba así. Incluso en los pueblos que venía arrasando, en las naciones, en las ciudades que venía arrasando, los reyes, los reyes, la mayoría de los reyes los hacía príncipes que estaban en su palacio o en su corte, vamos. Dice aquí, ¿qué dice? Mis príncipes no son todos reyes, eh, algunos eh, los tenía como príncipes
en su palacio o en su corte, vamos. Pero los que no se querían someter a, a sus órdenes, pues les cobraba un tributo, los hacía vasallos y les cobraba un tributo para poder seguir explotándolos. Vamos. Aquí en el versículo 9 dice, no es Calno como Carquemis, está hablando de las ciudades sirias que viene conquistando. No es Calno como Carquemis, Hamat como Arfat y Samaria como Damasco. Como el disco dice, como yo mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Y como hice a Samaria y a sus ídolos, no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos. Esta soberbia de Sennacherib, creyendo que conquistaba a los pueblos o los conquistaba, eh, al conquistar a la nación o al pueblo, estaba conquistando a sus dioses. Y ahí como que la soberbia de este Sennacherib, creyendo o tratando de comparar Judá, eh, al Dios de Judá, al Dios vivo, como si fuera un ídolo. Y esto fue lo que le colmó al Señor. Y eso fue lo que quiso castigar a Sennacherib, su orgullo y la manera en que cómo trató tanto a Israel, el despojo que hizo de Israel, y cómo quería, cómo despojó también a Judá. Vamos a ver, dice, bueno, vemos aquí que aunque Asiria fue instrumento de las manos de Dios, él no se complacía con ella. Ella está hablando de Asiria. Asiria tuvo mala actitud al conquistar a Israel, haciendo al lado la grandeza del Dios de Israel. Asiria trató a Israel y a Judá como si fuera cualquier otra nación. Asiria había conquistado las ciudades sirias de Calmo, eh, Carquemis, Hamat, Arfat, Damasco y Samaria. Como habíamos dicho, todas estas ciudades que había conquistado, todos esos reyes los hacía a los reyes, los hacía sus príncipes para tenerlos cercanos. Bien dicen que al enemigo hay que tenerlo mucho más cerca que el amigo, porque por lo menos para saber por dónde viene la pedrada. Y eso era lo que hacía Sennacherib. Pero el, el problema era tanta la soberbia de este Sennacherib, que les digo que creyó que comparaba a Israel. Sabía que, que Israel pues era idólatra y lo había conquistado. Entonces para él creyó que llegar a conquistar a Judá sería mucho más fácil porque no tenían ídolos. Ya habíamos comentado que Ezequías ya había jurado un poco de la idolatría de Judá. Y bueno, y creyó que Jerusalén sería muy fácil de conquistar, pero hasta ahí llegaron sus amenazas. Hasta ahí llegó su soberbia. ¿Quieren hacer algún comentario al respecto? Adelante. Bueno, vamos a ver entonces el versículo 12. Pero acontecerá que después de que el Señor haya acabado con toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de su altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Está hablando de Sennacherib, está hablando de la soberbia de este rey, no sé, bueno, es el 14. Y halló mi mano como unido a las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese a ella, ni me abriese boca, ni graznase. ¿Hasta dónde llegaba la soberbia de este rey?
la, la grandiosidad, se sentía Dios, se sentía ídolo, vamos, porque creía que por su propia sabiduría, por su propia fuerza, o la fuerza de su ejército, estaba combatiendo, estaba conquistando todas las ciudades que venía arrasando. Bueno, vemos aquí que después de usar a Siria para castigar a Jerusalén, Dios castigaría a Siria por la soberbia del rey expresada en la frase de sus ojos. Eso era lo que iba a castigar el Señor. Estaba esperando que Asiria terminara de hacer su obra, así como se le había ordenado o se le había comisionado, y después de que terminara de su comisión, el Señor se encargaría de darle su estate quieto a Siria. Y vamos, que se le puso un estate quieto porque lo destruyó. Recordemos que vino Babilonia y le puso en toda la torre. Y aquí, en este versículo 15, vamos a ver, se va a hacer una comparación de de cómo el Señor va a utilizar a Siria. Se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si se levantase la vara al que no es leño. Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad a sus robustos y debajo de su gloria encenderá una hoguera con ardor del fuego. Y la luz del rey será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día los cardos y los espinos. Y el 18. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente el alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en sus bosques serán un número en que un niño los pueda contar. Aquí está hablando, haciendo unas especie de comparaciones, ¿cómo se les puede llamar? No parábolas, eh, unas formas de lenguaje. Está comparando al ejército de Siria como árboles, ¿no? Árboles frondosos, para que pero también, bueno, por ejemplo, ¿qué dice? Se gloriará el hacha en contra del que ella corta. Esto, aquí está refiriéndose que, bueno, debido al orgullo de Siria, el Señor afirmó que juzgaría a su rey y a su imperio. El instrumento, hacha, vara o báculo, no es mayor que el que lo usa. Por lo tanto, Asiria, aunque fue usada por Dios, no estaba por encima de él. El Señor afirmó que destruiría el ejército asirio mediante la debilidad o enfermedad. Sabemos que ven que el ejército asirio puso en aprietos o sitió a Jerusalén después de haber derrotado a, Damasco y a Samaria. Recordemos que vimos cómo el ángel de Jehová, el ángel del Señor, derrotó a más de, pues más, prácticamente 185,000 soldados asirios. Dice, el Señor afirmó que destruiría el ejército asirio mediante la debilidad o enfermedad y fuego. Dios haría que los soldados de Asiria cayeran como árboles consumidos por un incendio forestal. Los árboles, aquí se está refiriendo a los soldados, serían tan pocos que hasta un niño podría contarlos.
y vimos que precisamente en el 701, cuando Asiria puso en aprietos a Jerusalén, en el 701 antes de Cristo, 185,000 soldados asirios que sitiaban a Jerusalén fueron muertos. Pero después, en el 609 antes de Cristo, el imperio asirio cayó ante Babilonia. El imperio asirio, bueno, sí, la caída del imperio asirio es prototipo de la caída de todos los que se oponen a Dios y sus planes para los que tienen planes en contra de su pueblo pactado. O sea, en este caso está hablando del pueblo de Judá, el reino del sur, y sobre todo la ciudad de Jerusalén, la ciudad santa. Vemos cómo quedó destruida. Pero bueno, aquí todavía estamos narrando lo que hizo Asiria y cómo el Señor iba a destruirlo. ¿Puedo hacer un comentario, Armandito? Sí, por favor. A ver, vamos a tratar de ir recapitulando. Sabemos que este video lo ven millones de personas alrededor del mundo y para que no queden ¿qué estaba pasando? ¿Qué pasó con el reino del norte y el reino del sur? Andaban del chongo. ¿Sí? Siendo hermanos, andaban del chongo. Vean, bonita cosa. El reino del norte se alía. Si algo me equivoco, ahí me corrigen, por favor. Sí. Se alía con Siria para Siria. atacar al reino del sur. ¿Sí? El sur. Dios le manda a decir al rey del sur que no tema, que no le van a hacer nada, o sea, ni los mandados. Pero ¿qué pasó con el rey del sur? En vez de confiar en Dios, se alió con Asiria, que venía apuntando como una gran potencia. Eso obviamente no le agradó a Dios, ¿no? Entonces, aquí vemos que Dios va a castigar a su pueblo, a Judá, al reino del sur, pero va a utilizar un instrumento que en este caso va a ser Asiria, ¿sí? Y entonces Asiria, si voy mal me corrigen, acaba con Siria y Nada con más. con Israel, el reino del norte. Y ahora va, o sea, le salió un tiro por la culata al reino del sur porque ahora va sobre él, en el que había confiado, y eso obviamente, eso indignó a Dios, ¿no? Por así decirlo. Ok. Asiria viene tumbando lo que se le ponga enfrente. Va conquistando ciudades, etcétera. Lo que no sabe este rey es que él está siendo una marioneta en las manos de Dios. Es Dios quien lo está utilizando, ¿sí? Lo está utilizando para sus propósitos. Y también a Asiria se le va a llegar su hora también, ¿sí? Acuérdense, para estos entonces ya nuestro gran amigo Nabu ya empieza a florecer, y llegado el momento, Dios va a utilizar ahora Babilonia para castigar a Siria. Y ahorita Leti me comentaba algo bien interesante, dice, Dios, disciplina a sus hijos, pero no los destruye. En cambio, a los enemigos, ¿sí? Los destruye. Y eso es lo que hizo con Egipto, lo que hizo con Asiria, y después lo que va a hacer con Babilonia también. Que recuerden que también nuestro gran amigo Nabu se atribuía todo el mérito de esta es la gran Babilonia que yo construí para mi gloria, y pavoneándose sin saber que era Dios realmente el que estaba haciendo todo eso. Creo que por lo que narra el libro de Daniel, finalmente Nabu entendió eso. Pero aquí hay una aplicación para nosotros. Atribuirnos un mérito sin considerar que es Dios quien nos lo está dando. Cualquier bendición que recibimos, ¿sí? Cualquier logro, cualquier triunfo,
es Dios detrás de todo esto, ¿sí? Entonces pensar que yo soy bien inteligente, que no sé qué, Dios me dio la inteligencia. Yo soy bien fuerte, Dios te dio la fuerza, ¿sí? Tengo un buen trabajo, Dios te abrió la puerta, o sea, y cuando uno no reconoce que realmente todo proviene de Dios, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, pues así con la mano en la cintura, Dios no la quita, ¿sí? Y también veo otra aplicación aquí, miren. A veces yo lo veo con los hijos, ¿no? Sobre todo hijos que están todavía en edad de ser disciplinados. La Biblia manda que si tu hijo no anda correctamente, lo disciplines, ¿no? Y si tú no lo disciplinas, ¿qué va a hacer Dios? Te va a disciplinar ahora a ti. ¿Y sabes a quién va a usar? Tu propio hijo. Va a ser el garrote que va a usar Dios para disciplinarte ahora a ti. Entonces, es bien importante que entendamos esto, ¿no? Que a veces, si no actuamos como Dios quiere, pues tenemos que esperar la disciplina de Dios. No sé si fui claro o embrollé el asunto, pero No, sí, está muy creo que claro. esto, No, muy claro, muy claro. sí, entonces, bueno, nada más Excelente. quería yo más o menos ir, amarrando todos los cabos para que, porque como les digo, sabemos que este video se ve en miles de lugares, millones de personas lo esperan con ansiedad. Y entonces hay que ir más o menos aclarando el cómo va el asunto, ¿sale? Bien. Sí, claro. Bueno, Sí, adelante. Ya cállate. también recordemos que Asiria viene a atacar a Judá o al reino del sur, precisamente porque Judá se le había revelado, dejó de pagar el tributo que le exigían y pidió apoyo, en este caso, igual no confiando en Dios, sino pidió apoyo a Egipto. Eso lo vimos en Segunda de Reyes también, que Asiria también le puso en la torre a Egipto y por eso se vino a ah, de alianza con Egipto, mira, ni siquiera llegó eh, creo que Egipto corrió, porque cuando vio al ejército tan poderoso de Asiria, no, se echó para atrás y después se enteró que Judá se había aliado con Egipto y bueno, y como se había revelado, pues, venía sobre él. Lo que no sabía era lo que le esperaba en Siria, ¿verdad? No sabe la que le Bueno, espera, diría el salmista. exactamente. Ahora vamos a ver aquí en estos versículos, eh, Isaías nos va a hablar acerca de tanto del futuro cercano eh, como del futuro lejano acerca de Judá y de Israel. Dice aquí en el versículo 20, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Era lo que comentaba Brenza hace rato acerca del remanente. Eh, lo más cercano que se puede decir aquí, se está refiriendo a, este, a- que cuando después de que fue destruido, recordemos que quedaba el remanente que era Judá. Cuando Judá fue llevado en cautiverio a través de Babilonia, regresó nada más una décima parte de la décima parte, que fue lo que es el remanente. Cuando regresaron a Palestina, esto se refería, el remanente, ya regresaron siendo fieles al Señor, apegados a Dios, e incluso pues vienen con las instrucciones de reconstruir el templo. Pero al futuro está hablando también de la salvación acerca del judío cuando regrese en su segunda venida el Señor Jesucristo, va a volver a juntar a su pueblo de Israel, al remanente fiel. Incluso Pablo también menciona que ese remanente eh,
se puede comparar con la iglesia que al principio fueron pocos, pero que después fue creciendo incluso hasta los no judíos, en este caso los gentiles, somos los que conformamos ahora la iglesia, también estamos ya dentro de ese reino, de ese remanente que va creciendo cada vez más. Eh, bueno, dice aquí Digo, Armando, digo, ahí aprendieron la lección, ¿no? Porque ya ves que dice, más perdón, más nunca se apoyarán más en los que los hirieron. El remanente, ¿no? remanente, Entendió, sí, dice, entendió para que ya no volvieran a a creer en sus dioses, ¿no? sí, sí, Aprendieron la exactamente, lección por el momento y creyeron en sí, Jehová. sí. Sí, dice aquí, a pesar del castigo sobre Israel, un remanente retornaría a la tierra y confiaría, o sea, que se apoyaría en el Señor, ya no en Asiria. La expresión en aquel tiempo frecuentemente se refiere a los postreros días en que Dios castigará a los impíos y establecerá su reinado justo. Sin embargo, aquí parece referirse a un juicio más inmediato de Siria sobre el reino del norte y al retorno del remanente del cautiverio por este imperio. Aunque Israel tendrá mucha gente como las arenas del mar, solo unos pocos retornarían. La destrucción sería apoyante, justa y se vería en toda la tierra, o sea, en todo el reino del norte. Bueno, pues vamos a seguir aquí. Dice el versículo 21. El remanente volverá. El remanente de Jacob volverá a Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuera como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación, no alcanzo a ver aquí, hará consumación ya determinada y en medio de la tierra. Y se está refiriendo a lo que es todo el reino del norte. Dice, bueno, sí. Aquí parece referirse al juicio inmediato de Asiria sobre el reino del norte y al retorno del remanente del cautiverio de ese imperio. Aunque a Israel tendría mucha gente como las arenas del mar, eso lo vimos en Génesis 22, solo unos pocos retornarían. La destrucción sería apabullante y justa, y se daría en toda la tierra, que es prácticamente el reino del norte. Pero también vamos a ver aquí que el yugo de Asiria sería quitado. En estos versículos, vamos a ver después, en el 4, por medio de Isaías le está diciendo a, a Ezequías, rey de Judá, que no tengan miedo, que confíen en el Señor. Pues por medio de su confianza va a haber, se van a dar cuenta de la destrucción del, de la mayoría del ejército de Asiria, ¿no? Que era que venía a molestarlos. Dice el versículo 24, por lo tanto el Señor Jehová de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas he aquí, a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y se levantará Jehová de los ejércitos, azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. 27. Acontecerá que en aquel tiempo su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción, perdón. Bueno,
Estos versículos narran precisamente que comentábamos que Isaías les da, a través de las palabras que menciona Jehová, el Rey de los ejércitos, que tenga confianza el pueblo de Judá, su pueblo que todavía quedaba, su remanente, su pueblo escogido, que no tuviera miedo. Isaías aquí les está asegurando o les asegura que al pueblo que les impondrá esta nación, o sea, que Asiria, a pesar de que era instrumento de Dios y venía en contra de ellos, eh, les iba a ser quitado el yugo que se había impuesto a Siria, que no deberían temer más sobre ellos, porque iban a ser destruidos. Primero Dios va a usarla o la usará para cumplir sus propósitos contra Israel. Vertiría su furor contra ella y la castigaría. Esto sería semejante a la destrucción que afligió o que infligió Gedeón a los madianitas y a sus líderes en la peña de Oreb. Dios destruiría a Siria. O sea, después de haber consumado su propósito, esa misma vara iba a ser utilizada en contra del ejército sirio. Así los líderes, así Dios destruiría a Siria, llamada de manera figurada el mar, como acabó con Egipto. El Señor prometió retirar sobre Judá la carga y el yugo de la nación. No tanto nada más iba a quitarle la carga sobre el yugo que tenía Asiria, sino que les iba a quitar el temor que tenía Asiria, al ejército asirio. Ellos mismos iban a dar cuenta que la mano de Dios, a través del ángel de Jehová, iba a destruirlos, iba a destruir al imperio asirio. Amén. Pero, ¿qué fue lo que pasó primero? Bueno, a través de la aflicción que había causado el Señor por medio de Asiria, cuando los fue a sitiar y cuando se iba amenazando que los iba a destruir, esa aflicción hizo que el pueblo se volviera a Judá, se volviera a la oración, tanto el rey como el pueblo, pues sobre todo los fieles al Señor, porque también había pueblo impío, ¿no? Pero a través de que había eh, fieles al Señor, volverían a sentir el amor hacia sus hermanos y iban a regresarse a Dios. Ese fue el propósito que Dios había hecho a través, por medio de la aflicción que les había impuesto a través del ejército asirio. Les dijo, bueno, ya no se preocupen, ya están afligidos, no se preocupen, yo les voy a quitar esa aflicción y les voy a quitar el miedo que tienen por esto que están sufriendo. Y bueno, eso también nos puede aplicar a nosotros cuando tenemos una aflicción. Hace rato lo mencionó Juan Carlos, el hecho de que tengamos una aflicción, eh, eso nos ayuda a acercarnos a Dios, a volvernos a Dios, a la oración, y porque sabemos que el Señor todo lo tiene controlado, hasta nuestras propias aflicciones. Armandito. Adelante, sí, Brendis, ibas a decir Armando, algo. yo tengo una duda respecto al remanente. Eh, Aquí no estamos viendo que no todos los judíos van a ser salvados. O sea, no todos, porque si desde ahorita, desde este tiempo, Dios nos está mostrando que aún a su pueblo lo está disciplinando y no todos aprenden la disciplina, como dice que son como la arena, ¿no? Que son muchas personas. No todos van a ser salvados, igual nosotros, ¿no?
no todos los que le dicen Señor, Señor, van a ser salvados, porque eh, es como el camino estrecho, ¿no? Ese camino estrecho que pues no son muchos realmente, por eso es un remanente, es como que algo apartado, ¿no? Vemos que como dice, se cumple a futuro, porque cuando venga nuestro Señor Jesucristo, no todos van a entrar a su reino. Entonces, aquí la duda es esa, ¿no? ¿Cómo, cómo esta, no sé si sea una doctrina, la doctrina del remanente, o cómo es que nos explicamos precisamente esto, porque aparte, el Señor les está diciendo, pues no se aflijan, ¿no? O sea, todo esto que está pasando es precisamente por todas esas personas que no han depositado su confianza en Dios, pero va a haber un remanente que sí lo ha hecho, ¿no? Entonces, aquí, pues esa es la duda, ¿cómo es que se aplica, ¿no? A nosotros como iglesia. Ajá. Juan Carlos, ¿nos podrías dar una pequeña explicación acerca de esto? Eh, yo tengo entendido nada más que precisamente, el remanente se refiere precisamente a los que sean fieles al Señor. Precisamente, como se dice, no todos los que dicen Señor van a ser salvados. Eh, Así como, pues, eh, ese remanente se refiere nada más a los fieles, porque también hay infieles que serán destruidos, mandados al fuego eterno. ¿Y nos puedes Bueno, dar una explicación, por favor? A ver, ¿escuchan? bueno, ¿Sí? Sí, me escuchan. Sí. sí, Manuelita, le escuchamos. Aquí me recuerda no recuerdo muy bien, pero cuando se salva únicamente Lot él y sus hijas, y que les dice Dios que no volteen, que sigan. Y la que voltea es la esposa, y se queda allí como estatua de sal, y se salva Lot con sus hijas. Entonces ahí es donde no todo, pero el que es fiel al Señor sí se salva. Entonces me recordó Lot. A ver, voy a tratar de explicar, que Dios me ayude a explicar esto. Dios utilizó a Siria para, o sea, para darle un escarmiento al reino del sur, a Judá, ¿sí? Sí. Aprendieron la lección, pero ¿cuánto tiempo les duró eso? O sea, si hubieran ellos aprendido la lección, ¿sí? ¿Por qué Dios les habría de mandar después a Babilonia? Esto indica alguna cosa, que algunos sí sinceramente, pero en su gran mayoría, el pueblo vuelve a las andadas. Es lo que ha caracterizado a Israel toda su vida, toda su historia. Que aparentemente aprenden la lección, pero vuelven a las andadas. Tarde o temprano vuelven a las andadas, como sucedía en el periodo de los jueces, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí cuando está diciendo que la palabra todos, está apuntando al reino milenial, creo. Está apuntando, o sea, aquí yo creo que veo un cumplimiento parcial o a corto plazo y veo un cumplimiento a largo plazo, ¿sí? Que está hablando ya para la tribulación. Ahora, así como cuando dice la palabra, y tú pusiste ahí algo, Bren, dice en Romanos 11, aquí nos está hablando del futuro de Israel, que dice que, a ver, se los voy hasta leer. Si quieren acompañarme a Romanos 11, porque en ese pasaje Pablo habla del futuro de Israel. ¿Sí están ahí conmigo? Sí. Sí, hermano. Sí. Dice, Sí, todo el capítulo 11 habla de Israel, ¿no? De su futuro. Pero a partir del 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio,
para que no seáis arrogante en cuanto a vosotros mismos. Se está dirigiendo a los gentiles. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí ya no está diciendo una cosa, Pablo. Israel tiene el corazón endurecido, ¿sí? Pero no para siempre. Esa preposición hasta quiere decir que algún día ya no va a estar así. ¿Cuándo va a suceder esto? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa eso de la plenitud de los gentiles? Porque siempre lo confunden con el tiempo de los gentiles y son cosas bien distintas. ¿Cuál es una y cuál es la otra? A ver, ¿quién me dice? Yo entiendo que la plenitud de los gentiles es hasta que el último gentil se haya convertido a Cristo. O sea, cuando se complete el cuerpo de Cristo. ¿Y el tiempo de los gentiles? A ver, alguien que le ayude a Leti. ¿Qué es el tiempo de los gentiles? Ahorita estamos viviendo el tiempo de los gentiles, ¿no? La proclamación del Evangelio. ¿Cuándo comienza y cuándo termina? Comienza con la iglesia. No. Comenzó con el primer reino, ¿no? Con el primer reino que fue, pues, Asiria, No, luego Babilonia. Babilonia. Año, Ah, acuérdense, año 586 antes de Cristo, con la caída total de Jerusalén en manos de Nabo, ahí comienza el tiempo de los gentiles, ¿sí? La estatua de Nabu representa el tiempo de los gentiles, cuando Dios ha entregado el dominio a los pueblos gentiles. ¿Quién fue el primero? El Babilonia. ¿Quién lo sucedió después? Persia. Y después los persios, ¿quién les dio en la torre? Grecia, y a los griegos, Roma. Y ahorita estamos viviendo el tiempo de los gentiles. ¿Qué va a poner fin al tiempo de los gentiles? La piedra que golpea a la estatua en los pies y la pulveriza, y esa piedra es Jesucristo, su regreso. Entonces, el tiempo de los gentiles comienza con Babilonia, ¿sí? Y terminará con el regreso de Cristo. Ahí termina el tiempo. Entonces, el tiempo de los gentiles es un periodo de tiempo. La plenitud de los gentiles es cuando se complete el cuerpo de Cristo. Cuando el último gentil elegido por Dios diga, creo en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, se acabó el tiempo de los gentiles. Como diría el salmista, la puerta se cerró detrás de ti. Ya no habrá más. ¿Ok? Ahora, regresa Jesucristo. O sea, bueno, antes del regreso de Cristo, de su segunda venida, ¿qué ocurre? Los 7 años de la gran tribulación. ¿Quiénes entran a la gran tribulación? Tanto judíos como gentiles entran. ¿Sí? Entonces, cuando estemos en el tiempo de la tribulación, ¿sí? Va a haber judíos que se van a convertir a Cristo durante la tribulación, pero no todos, ¿sí? Pero tampoco no todos van a morir. Igual va a haber gentiles, ¿sí? Que entran a la gran tribulación. A la gran tribulación, ok, termina la tribulación. Muchos murieron, tanto judíos como gentiles murieron, pero muchos quedaron vivos, tanto judíos como gentiles. Ahora, el hecho de que sobrevivieron a la gran tribulación, ¿significa que van a entrar al reino milenial? No, porque el profeta Zacarías nos dice que las 2/3 partes se van a perder, ¿sí? 2/3. Voy a tratar de poner un ejemplo. Supongamos, por poner números, empieza la gran tribulación y hay 3 millones de judíos que entran a la gran tribulación. Bueno, de esos 3 millones, ¿sí? 2/3 partes se van a perder, ¿sí? Se van a perder. Y solamente 1/3 parte va a entrar después de pasar por el fragor de la tribulación, 1/3 parte. Entonces, si eran 3 millones, ¿cuántos van a entrar? 1 millón. Nada más. Entonces, ahí hay una cosa que no siempre todo significa todo. O sea, todo el que es elegido. E igual con los gentiles. Termina la tribulación. Ay, ya acabaron los cocolazos. Ya va bien el reino milenial. A todo momento. Ahí Jesús lo explica en el juicio de las naciones, que le llaman el juicio de los cabritos y de las ovejas.
ahí van a entrar únicamente creyentes. ¿Cómo se va a determinar quién era creyente? ¿Qué trato le dieron a los judíos durante la tribulación? Porque Jesús, ¿se acuerdas que dice, tuve hambre y me diste de comer? Y a otro dice, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve hambre y me diste de beber. Tuve hambre y no me diste de beber. Estuve en la cárcel y me visitaste. Estuve en la cárcel y no me visitas. Entonces, ese juicio va a determinar para ver quién era verdaderamente un creyente. Porque un verdadero creyente expone su vida por salvar a un hermano. Entonces, no sé si ya me salí del tema, pero ¿cuál era la pregunta original? Pues, que no todos significa todos. Cuando dice todos, no pensemos en todos y cada una de las personas. En el caso de Israel, solamente el remanente fiel, ¿sí? Remanente fiel. Porque lo que ha caracterizado a Israel siempre ha sido su incredulidad, su necedad. Por eso Moisés les dijo, pueblo duro de cerviz, ¿sí? O sea, en otras palabras, tercos como mula bruta. Eso es lo que quiere decir, duros de cerviz, duros de cuello, ¿sí? Tercos, ¿sí? Pero el propósito de la tribulación es justamente que Israel doble sus manitas, ¿sí? Y que diga que bendito sea el que viene en el nombre del Señor, ¿sí? Entonces, pero no todos van a entrar. De acuerdo a las profecías de Zacarías, 2/3 partes se van a perder y solamente 1/3 parte entrará. Y en esa tercera parte que va a entrar, ese es el remanente fiel, en el que Dios va a cumplir todas las promesas que le hizo a Abraham, ¿sí? Y ese remanente es también escogido por gracia, nada más por gracia, ¿sí? No porque lo merecieran, porque eran muy, es por la gracia de Dios nada más, ¿sí? Lo mismo que sucede con nosotros, es por gracia nada más. No sé si logré darme a entender. Entonces, el remanente fiel, por ejemplo, en Israel, el que reconoce a Jesús como su Mesías. Ajá, En los gentiles, el que reconoce a Jesús como su único y suficiente Salvador, que exactamente. no son todos, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, sí, pero está diciendo a muchos de las naciones, de todas las naciones, no se está refiriendo a todos en general. Entonces, el que cree en Jesús, ¿sí? Ese es el que se va a salvar, ¿no? Exactamente. Cuando Dios dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, realmente la idea es que Dios amó a personas de todo el mundo, ¿sí? Ahí, o sea, Dios salva a personas de todo el mundo. No está diciendo que de México, de estos, no, de todo el mundo salva a Dios. Porque muchos han dicho, ay, si dice todo el mundo, quiere decir que todas y cada una de las personas. Y no es así. Eso es lo que le llaman el universalismo. Que Dios va a salvar finalmente a todos porque Dios ama a todo el mundo. Pero realmente el sentido es de que Dios ama a personas de todo el mundo, ¿sí? De todas las naciones. ¿Sí fui claro, Brendis, o terminé de embrollar más? No, sí, es que, ¿sabes qué? Si no fuera así, entonces, pues estaría contradiciendo, ¿no? Porque desde Israel nos está enseñando que no todos van a entrar en su reino porque no todos van a creer. Y entonces a esos que no han creído, pues los está disciplinando, pero hay quienes sí van a entender que es el remanente y hay quienes no, que se van a perder. Y Claro, entonces, eso es bien importante porque creer en Cristo es creer desde lo más profundo de tu corazón y no de dientes para afuera. Porque acuérdate que Jesús en los evangelios no era, Señor, en tu nombre expulsamos demonios y hablamos de ti y todo. ¿Y qué les dice Jesús? Apartaos de mí. Nunca los conocí, hacedores de maldad, ¿no? Entonces, ser cristiano no significa, hablar de Cristo, bueno, que lo incluye, pero no nada más es hablar de Cristo, etcétera, sino, ¿qué dijo Jesús? El que me ama es el que me obedece, ¿sí? Ahí se ve quién realmente, y Jesús lo dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, el decir ser creyente no es cuestión de labios, es cuestión del corazón, ¿sí? Entonces, muchos van a decir, pero si yo era creyente, bueno, ¿qué es lo que te hace creyente? ¿Qué es lo que te hace cristiano? ¿Asistir a una iglesia cristiana? No. ¿Leer la Biblia? No. ¿Hablar palabras, lenguaje cristiano? No.
lo que te hace cristiano es depositar 100% tu confianza en el sacrificio de Cristo como tu único y suficiente Salvador. Eso es lo que te hace cristiano. ¿Sí? ¿Y cuál es la evidencia de que eres cristiano? Pues que comienzas a obedecerle, a obedecer su palabra. Aún en contra de los deseos de la carne y las tentaciones del mundo, uno está tratando de cumplir la palabra de Dios. Y ahí está el Espíritu Santo que te está ayudando, ¿sí? Oye, entonces el hecho de que haya un remanente quiere decir precisamente un remanente que no todos van a entrar, no todos van a creer. Si no, no hablaría de un remanente, Claro, ¿no? la misma palabra lo define. Un remanente no significa una totalidad, quiere decir un poquito. Claro. Pocos. Sí, pero muchos dirán, yo soy cristiano, como decías tú, asisto a la iglesia, leo mi Biblia, oro, ¿no? Pero realmente es algo exterior, no es algo interior y normalmente Dios trabaja de adentro hacia afuera y dice, por sus frutos los conoceréis. Y a veces Dios limpia o purifica, como decías tú, de los cabritos y de las ovejas, ¿no? Como la parábola de la cizaña también. Dios limpia sus campos como por medio de las pruebas. Y me acordé de un ejemplo que se lo escuché a Juan Carlos, donde dice que estaban reunidos unos cristianos, ¿no? Y pues esa era la persecución, y entonces se reunieron en un lugar donde fuera secreto, y entonces estaban reunidos, orando, leyendo la palabra, y llegó el ejército y les dijo, a ver, sálganse todos los que, ¿qué? Ya se me fue. Los que no sean cristianos, les damos la oportunidad que se salgan. Ah, sí, No los vamos a matar, ¿sí? Y muchos se salieron. Ay, bueno, ya te iba a decir. Sí, entonces muchos se salieron y nada más se quedaron los cristianos, porque aún sí sabían que iban a morir o iban a ser arrestados, pero se quedaron. Entonces ya los que se quedaron, los que se salieron, entonces los soldados dijeron, ahora sí, entonces ahora sí ya quedamos puros cristianos. Era una prueba, ¿no? Como una limpieza. Exactamente. Exactamente. Era para saber quién era verdaderamente cristiano. Y muchas veces esto, ¿qué implica? Las pruebas que afrontamos demuestran realmente lo que hay en nosotros, ¿no? Miren, las pruebas, ¿cómo les diré? Las dificultades, ¿sí? Hacen que aflore lo que realmente hay en nuestro corazón. Las dificultades no producen las reacciones, sino simplemente las revelan. Vamos a poner, yo soy cristiano mientras todo va bien planito en mi vida, todo va viento en popa, no hay enfermos, hay dinero para todo, etc. Todo marcha bien. Pero cuando viene la adversidad, ¿cómo reacciono yo? Y he puesto el ejemplo ese de que es como la bolsita esta de té, ¿sí? Cuando la echas al agua hirviendo, el agua hirviendo hace que salga lo que hay dentro de la bolsita. Bueno, así las adversidades hacen que de nuestro corazón brote realmente lo que somos, ¿sí? Están las aflicciones, las tribulaciones. ¿Cómo reaccionamos? ¿Sí? ¿Reaccionamos a la manera de Dios o reaccionamos como hizo el rey de Judá, ¿sí? A caminar por vista y no por fe, ¿sí? Entonces, y otro ejemplo que quería poner hoy que escuché muy bueno, hablando de cómo Dios utiliza a Asiria, y el rey de Asiria ni se daba cuenta que él no era más que una pieza del tablero de ajedrez. Escuchamos ahora una anécdota interesante que dice que, si me equivoco, me corriges, ¿no? Que un señor siempre daba gracias a Dios por todo lo que recibía, todo el tiempo oraba y le pedía a Dios, dependía totalmente de Dios. Entonces, el vecino escucha, es muy similar a una que ya he contado, pero me gustó esta también. Dice, él le pedía comida, estaba pasando hambre, Dios, mándame comida, mándame comida. Y el vecino, que era un incrédulo, dice, le voy a poner su canasta de comida, llena de comida, con una nota que diga, de parte del diablo, ¿sí? A ver qué dice. Y entonces le pone ahí la canasta en su jardín y todo, y cuando el creyente lee la
la nota que dice, todo esto es de parte del diablo. Dice, no cabe duda que cuando Dios quiere bendecir, hasta el diablo obedece, dice. Es muy buena. Muy buena. Hasta lo manda, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Pues Ah, el mismo gracias, sí. Satanás tiene temor a Jesús. mira, Nomás oye su nombre y tiembla. Satanás aún es un siervo de Dios, por así decirlo, porque Satanás se sujeta a los decretos de Dios. ¿Sí? ¿Y dónde vemos eso? En Job, por ejemplo. ¿Quién le dio permiso a Satanás de que afligiera a Job? Dios. Y Dios le puso el límite. Sí, dale, dale, pero su vida me la respetas. ¿Quién le pone el límite a Satanás? Dios. Pues, sin querer, hasta Satanás sirve para los propósitos santos de Dios. Él también es un instrumento como lo fue Asiria. Exactamente, exactamente. Sí. ¿No? Para todos los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Hasta las que aparentemente parecen malas. Amén, amén. Muy bien. Bueno, ¿qué más sigue? Bueno, vamos a ver los últimos versículos. Después de haber predicho todo esto, Isaías va a mencionar la ruta que siguen los asirios del lado norte. O sea, Asiria viene, sabemos que viene desde Babilonia, por ahí conquistó Babilonia y subió hasta el monte, bueno, hasta lo que era Ararat, el pueblo de Ararat, y de ahí bajó hacia Damasco, conquistó el reino del norte, Israel, y ahora viene sobre Judá, sobre el reino del sur. Voy a mencionar la ruta que viene a seguir antes de llegar a Jerusalén. Dice el versículo 28, vino hasta Jat, pasó hasta Migrón, en mi paz contra su ejército. Pasaron del vado, se alojaron en Jeba, perdón. Ramá tembló, Gabá de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galim, haz que se oiga hacia Lais, pobrecilla Anatot. Madmena se alborotó, los moradores de Gemín huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. Aquí paramos un momento para hacer la descripción se mencionan varias ciudades de Judá y, y todo el norte. Vamos a ver en qué consiste. La ruta que seguían los asirios en su intento de derrotar a Judá en el 701 a.C. sería desde la frontera norte de Judá en Ajat, otro nombre de Jai, aproximadamente 12 kilómetros norte, siguiendo hacia el sur, no, que estaba a 3 kilómetros al norte de Sión. Se conoce la ubicación de 8 de las 12 ciudades mencionadas, excepto Galim, Lais, Madmena y Jebín. Bueno, eh, cuando, cuando el ejército de Siria viene bajando, pues hay mucho temor. Con el simple hecho de que oyeran que venía el ejército asirio derrotando a los pueblos que estaban a su paso, la gente huía. Dice, vino hasta Jat, pasó hasta Migdrón, Epimás contará su ejército. Se pasaron el vado, se alojaron en Jebá, Ramá tembló, Gabá de Saúl huyó. Todas estas naciones se empezaron a unir, pero no para luchar contra Siria, sino para unir en desbandada, porque pues si no, iban a ser capturados, iban a ser muertos, iban a ser empujados pues hasta de su vida, ¿no? Grita la alta voz, hija de Galim, hasta que se oiga hacia Lais, pobrecilla Anatot. Se Macmena
se alborotó. Los moradores de Jimé huyen. O sea, todos los pueblos iban huyendo. Dice al final, aún vendrá el día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. Nob estaba, eh, llegan, acampan, llegan en la noche el ejército de Asirio hasta el pueblo de Nob, y de ahí se alcanza a ver lo que es el monte de Sión, está cerca ya para llegar a Jerusalén. Y alza su mano, extiende su mano como en señal de amenaza, pero es lo último que va a hacer Sennacherib, porque hasta ahí va a llegar. Al día siguiente va a ser destruido por el ángel de Jehová. Y bueno, dice aquí que llegaron a Sion, al collado de Jerusalén. Ya que tienen sitiada la ciudad de Jerusalén, eh, son destruidos. Dice el versículo 33. He aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con la violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. Aquí está haciendo una comparación, está comparando a los árboles, más bien al ejército a los jefes y generales, como si fueran árboles. Los altos, los más altos, se refiere a los oficiales del ejército asirio. Dice que, y cortarán el hierro, y cortará con hielo la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Toda la espesura del bosque se refiere a los oficiales del ejército asirio, así como los jefes oficiales también. Y el Líbano, aquí se está refiriendo al orgullo que sentía el ejército. Así como el Líbano el bosque, sabemos que los bosques del Líbano los árboles eran muy frondosos, incluso cuando se construyó por primera vez, no tanto el templo de Jerusalén, sino la casa donde iba a habitar el rey Salomón, trajeron bastantes árboles del Líbano, que era lo mejor que había para la construcción de la casa de la hija del faraón con el que se había casado, una de las esposas con las que se había casado Salomón. Bueno, pero aquí está describiendo al Líbano como el orgullo que sentía el ejército asirio. Dice, Asiria no tendría éxito en sus planes de capturar a Jerusalén. Jehová de los ejércitos era quien cortaría los árboles de gran altura, o sea, los soldados y líderes asirios. Isaías le había recordado al pueblo que no debía preocuparse por la agresión asiria, ya que el Señor estaba de su lado. Incluso el Líbano, conocido por su espeso bosque de cedros, quería delante del Señor. Por consiguiente, Asiria no debería creer que podía escapar. Eh, Sabemos que ese día, en el 701, el ángel de Jehová destruyó a 185,000 soldados asirios. ¿Y qué hizo Sennacherib? Con lo poco que le quedó del ejército, que hasta un niño podía contarlos, regresó humillado. Fue una humillación para Sennacherib y fue un día de gloria para el pueblo de Judá, porque al fin de cuentas, eh, en la mano de Dios había obrado para librarlos del yugo de Asiria. ¿Tienen, Brendis, tienes algún comentario acerca de esos versículos? ¿O alguien que quiera hacer algún comentario, por favor? Bueno, yo bueno, voy a comentar de lo que acaba de usted de decir, señor Armando. Aquí es de que Dios utiliza a Siria como instrumento contra Israel y Asiria no sabía que era usado por Dios. Asiria pensaba que sus conquistas
eran resultado de su poder, de ellos. Aquí, los asirios pues eran orgullosos y advertían o le decían a Jerusalén que los vencerían y que esa ciudad sería arrasada por ellos. Pero Asiria no sabía que ella era usada por Dios, era un instrumento. Porque Asiria pues no tenía el poder, porque Dios era quien les estaba dando ese poder y para castigar a Jerusalén. Y Dios castiga la soberbia del rey de Asiria, porque él pensaba que todo era por poder y no pensaba en Dios. Y ya al final, pues ya aquí el ejército, así como usted lo dice, señor Armando, de los árboles y todo, aquí el ejército asirio llega a Jerusalén, pero Dios, que es poderoso, soberano, y es el general o el señor de los ejércitos, interviene y los regresó derrotados. Eso es lo que yo, de todo lo que usted dijo, pues eso es lo que yo más o menos entendí. Amén. Sí, Madrita. Déjenme leerles aquí está interesante. Dice, la salvación del remanente. El profeta comienza dando una profecía acerca del remanente. Esta porción pues, puede considerarse como una exposición del nombre Sear Jasub. Recuerden que ese era el nombre del primer hijo de Isaías, que significa precisamente un remanente volverá, ¿no? Históricamente, esta predicción se cumplió cuando el remanente de Judá regresó de Babilonia después de los 70 años del cautiverio. Ahora dice, escatológicamente se cumplirá cuando el Mesías regrese para establecer su reino. Es el mismo remanente que hemos visto en varios capítulos, en el 1, en el 4 y en el 6. Pero también va a volver a hablar de este remanente en el siguiente capítulo, en el capítulo 11 que nos va a narrar Berendis la próxima semana. Dice la salvación histórica. En estos versículos encontramos un relato que sucedió en el 701, lo que acabamos de leer hace rato, cuando Sennacherib sitió la ciudad de Jerusalén después de haber conquistado todas las ciudades principales de Judá. Su ruta de conquista se halla, como ya vimos, como ya leímos en los versículos 28. En el cual hace una comparación. Dice, los árboles representan a los soldados asirios que serían talados por el Señor. El cumplimiento de esta profecía se registra en Isaías 37, que es lo que vamos a ver después, cuando lleguemos a ese capítulo. Dice, la salvación escatológica, Asiria y todas las naciones de este mundo desaparecerán, pero el reino mesiánico permanecerá para siempre. Sí. Ahora viene aquí lo importante. Hay un lapso entre el capítulo 10, 34 y el 11:1. Dice que que ya ha durado unos 2700 años y no sabemos cuánto más durará. Dice, lo que sí sabemos es que el rey davídico establecerá sus reinos salvando en forma permanente a su pueblo. O sea, ¿quién es? Se refiere al Mesías, se refiere a la segunda venida de Cristo. Todas las predicciones de esta porción se cumplirán en el futuro. Eso es lo que bueno, escatológicamente es lo que se cumplirá cuando venga el Mesías por segunda vez. Y así es como termina este capítulo. ¿Algún otro comentario, por favor? ¿Cómo podríamos, con un versículo, calificar este capítulo de hoy? Un solo versículo que refleje lo que acabamos de ver hoy.
Está en Pedro. Pedro. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto aplica perfectamente bien aquí. Dios resiste a los soberbios. ¿Habrá enseñanza para nosotros ahí? Miren, vamos a enfocarnos en la salvación. ¿Ustedes saben por qué dicen que la entrada al cielo es chaparrita, chaparrita, chaparrita? ¿Han alguna vez escuchado eso? Porque ¿No para se refiere Porque al ser cuesta humano? trabajo entrar, es ¿Cómo? como cuando usted dijo cuesta trabajo entrar, es como cuando usted dijo de el camino ancho y el camino angosto. Por ahí va la cosa. Sí. Dice que es chaparrita porque para entrar hay que agacharse. Y agacharse es humillarse, ¿sí? ¿Qué implica esto? Que para poder entrar tengo que reconocer que no he hecho absolutamente nada para poder entrar. Nada, absolutamente nada. Todo es por la pura gracia de Dios. Entonces, cuando una persona reconoce esto, se está humillando delante de Dios. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia que Dios le da? Da gracia a los humildes, al que reconoce su necesidad de salvación. Pero, si yo confío en cualquier obra, la que tú quieras, en el bautizo, confirmación, en ir a la iglesia, en cualquier obra que tú confíes como obra meritoria, estás reteniendo para ti cierto mérito. Y ese cierto mérito se lo estás quitando a nuestro Salvador. Entonces, de alguna manera se está viendo uno soberbio. Ah, sí, yo pude entrar porque hice esto, hice lo otro y hice aquello. ¿Y qué dice la Biblia? Esa es soberbia. ¿Qué dice la Biblia? Dios rechaza a los soberbios. Entonces esto aplica para nosotros. O sea, ¿de qué depende mi salvación? 100%, nada más. De No tengo Jesucristo, ningún mérito en todo esto, ningún mérito. Si no por obras. no es por obras para que nadie se gloríe. Si no es por la Por gracia de Dios, todos estamos perdidos. Así es. Sí, aquí vemos pues los atributos de Dios, ¿no? Vemos su soberanía, vemos su justicia, vemos su gracia. O sea, vemos que a pesar de la tempestad, Él no nos abandona, Él sí nos manda estas disciplinas para que las entendamos. Ahora bien, ¿cuántas veces vas a entender que lo que estoy haciendo por ti es por tu bien, dice Dios, ¿no? Somos tan necios y como dice Juan Carlos, somos soberbios porque luego no entendemos lo que Él nos está enseñando en su palabra, lo que nos está, cuando nos está disciplinando, ¿no? O sea, no es fácil, yo no digo que sea fácil, pero si nos está disciplinando es porque nos ama, como cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, porque los amamos, si no, pues los dejamos revolcarse en el lodo y ahí hazte bolas. Entonces, realmente esta disciplina que Dios le está dando a Israel es amor. Es puro amor que Dios tiene para su pueblo, porque Él hizo un pacto con su pueblo. Y Él no es hombre para mentir ni para retractarse. Entonces aquí estamos viendo cómo Dios nos, a ellos los está disciplinando y a nosotros nos está enseñando lo que es el amor, ¿no? Y a través de su justicia. O sea, vemos aquí que Él no puede contradecirse, o sea, no puede decir, ay, sí, ya, está bien, te equivocaste y no pasa nada, no te preocupes. No, realmente hay consecuencias siempre de nuestros actos. Entonces, debemos estar contentos, debemos darle gracias a Dios cuando Él nos está disciplinando, porque nos está enseñando su amor, ¿no? A través de su justicia. Y bueno, pues es justo, porque si hay soberbios, pues no le va a decir al soberbio, ah, sí, tú también eres mi hijo,
Por supuesto que no, porque él se contradeciría, ¿no? En lo que nos está hablando en su palabra. Por eso es que hay un remanente fiel, porque la mayoría no hace caso a lo que él está diciendo. Entonces, nos está enseñando a través de toda la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos está enseñando qué es lo que él quiere de nosotros y que aceptemos su plan de salvación, ¿no? Que eso es lo que él nos está pidiendo, que confiemos en su Hijo, que fue el que murió por nosotros en la cruz, derramó su sangre para que nosotros seamos limpios y salvos y para que tengamos vida eterna. Aquí solamente estamos de paso, es una preparación, pero bueno, vamos a estar en la eternidad con él y no por mis méritos, no porque Israel se lo mereciera, ¿verdad? Vemos que era de dura service y que era muy idólatra y pagán y soberbio y sigue siendo soberbio, ¿no? Porque no creen que ya vino el Mesías. Pero bueno, como dijiste tú, la plenitud de los gentiles hasta que todos creamos, hasta el último gentil, pues Israel, los judíos van a ser así soberbios, ¿no? Y bueno, pues muy bueno, la verdad es que cada vez que estudiamos Isaías nos estalla la cabeza, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante y pues aprendemos, siempre vamos a aprender, por eso estamos aquí para aprender y sobre todo para darle la gloria a Dios y Él nos enseña a través de su palabra y que somos instrumentos, ¿no? Para poder transmitir esto. Gracias. Amén. Una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre disciplina y prueba? Buena pregunta. Es que la prueba es ay, no, ya me va a estallar otra vez la cabeza. A ver, ¿nos puedes explicar la diferencia entre disciplina y prueba? Yo pienso que en su palabra dice que Dios disciplina a sus hijos, ¿no? ¿Para qué? Para traerlos al arrepentimiento, para su bien, no para destruirlos. Entonces es una consecuencia de andar fuera de la voluntad de Dios. Ajá. Eso es una disciplina. Si yo ando de borrachote, pues la consecuencia va a ser, Disciplina. la disciplina va a ser que me va a dar cirrosis hepática. Es la consecuencia de mi pecado, que Dios me la hace llegar para que aprenda. Pero una prueba es cuando Dios te manda algo que tú estás caminando en la voluntad de Dios. Siendo fiel. Algo así como lo que pasaba con Pablo con el aguijón. Dios no le mandó el aguijón como disciplina porque andaba en pecado. Él andaba sirviendo al Señor. Pero el propósito de la prueba es fortalecerte más, fortalecer tu fe. ¿Sí? A veces nos está lloviendo en San Virpita y decimos, es que Dios es una prueba de Dios. No, Dios te está disciplinando porque andas caminando fuera de su voluntad. ¿Sí me explico? Eso es la... O sea, no confundir disciplina con prueba. Exactamente. Porque a veces Dios nos está disciplinando y decimos, ay, es que Dios me está probando. Sí, cuando realmente te está disciplinando. Exacto. O sea, la disciplina es cuando pues yo me equivoqué, yo pequé, y Claro. Él me está diciendo, no, o sea, estás yendo por el camino incorrecto, te tengo que disciplinar, tengo que, no sé, como ese es el ejemplo del alcoholismo, ¿no? Estoy tomando y ¿cuál es tu disciplina? A lo mejor te está recortando el presupuesto, no te está dando un trabajo, no sé, y es la prueba no sé. Sí, Brendis, vas bien, o sea, tú puedes perder tu trabajo siendo el mejor Pero la prueba, y pierdes tu trabajo y no entiendes por qué te corrieron. Bueno, es una prueba, ¿sí? Dios quizá te está poniendo instrucción para que aprendas a confiar en Él y no en tu trabajo, puede ser. Pero si anda uno de borrachote y pierdes el trabajo, es que Dios me está probando. No, Dios te está disciplinando, perdiste el trabajo para andar de borracho. Para traerte al arrepentimiento. Traerte al arrepentimiento, ¿sí? Okay. Y si no, y Dios lo hace mostrando temor porque Dios al que ama, disciplina. Preocúpate cuando andes de borrachote y no te corren,
pues quizá ni siquiera es hijo de Dios, porque dice Dios, al que ama, lo disciplina. Ujú. Claro. Amén. Muy bien. Bueno, digo yo. Muchas gracias. Muy Sí. bien, muy bien. No, yo te quería comentar acerca de precisamente, ¿no? Que hay muchas herejías, ¿no? Y esas herejías van en contra de Dios. Sí, que hay mucha religión, mucha filosofía en el mundo, ¿sí? Y todas ellas es por obras, por obras, por obras. Entonces, podemos decir que una de las herejías más comunes es el humanismo, ¿sí? Que el humanismo enfatiza lo que yo hago por Dios, ¿sí? Y la gracia de Dios enfatiza lo que Dios hace por nosotros, ¿sí? Entonces, todo el mundo, el sistema del mundo está regido por religiones, filosofías, ¿sí? Que están enfatizando el yo, el egocentrismo, ¿sí? Están levantando una torre de Babel. Y normalmente, sin Cristo, ¿sí? Somos muy propensos a eso, a levantar trofeos, el yo, es que yo soy inteligente, es que yo me gané esto por mis méritos, ¿no? Y no reconocer, como decían hace rato, humillarse y reconocer que todo lo que tengo es gracias a que Jesús lo hizo todo en la cruz, ¿no? Por los méritos de Jesús puedo decir que soy salva, ¿sí? Yo no tengo nada que ver, en primer lugar, porque la salvación es gratuita, ¿sí? Ni me la puedo ganar, ni la puedo pagar con nada, ¿sí? Y por más que yo haga para ganarme a ser, no la voy a poder obtener, porque eso sería soberbia, eso sería pisotear la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿para qué vino a morir Cristo si yo me puedo salvar a mí misma? Entonces, vemos que hay mucho auge ahora en todo esto. Prevalece el humanismo, ¿sí? Cada quien es su propio Dios. Y si yo soy licenciada o si yo soy la cantante más famosa, es por mis méritos, porque yo me he quemado las pestañas, porque yo soy... Y no reconocen, sí, que Dios es el dador de todo. Entonces, sí, siempre enfatizar nosotros que hemos creído en Jesús por pura gracia, no porque somos mejores que los demás, sino es por pura gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? El favor inmerecido, ¿no? Que Dios me da lo que no merezco, que es su misericordia. Entonces debemos estar agradecidos, sí, por lo que Dios ha hecho en la cruz por nosotros y no querer nosotros decir, ay Señor, mira, es que yo soy bien buena, es que yo asisto a la iglesia, es que yo doy clases, es que yo esto, yo lo otro, yo lo otro, y el yo, y el yo, y el yo, ¿sí? Porque eso ofende a Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Y veíamos que es como, por ejemplo, tu amiga te invita a comer, a cenar a su casa, ¿sí? Y ya cenaste y todo, y ya te vas y le dices, ¿cuánto es? ¿No? Esa es una ofensa. Por eso enfatizábamos en otros estudios que para recibir la gracia de Dios debemos llegar con las manos vacías, reconociendo que soy impotente, que no puedo, Señor, solamente por tu gracia, sí, estoy en ti. Y por último, sí, si cuando éramos enemigos de Dios, Dios mandó a su Hijo a morir en nuestro lugar, a ser nuestro sustituto, ahora que somos sus hijos, ¿qué no nos dará? ¿No? Pues es un Dios de promesas, de pactos y amén. Amén. Oye, Leti, alguien dijo una vez, el lugar más alto en donde he estado es a los pies de Cristo, ¿no? ¿Cómo repite eso, Brenda? ¿La escuché bien? El Muy lugar bueno. más alto en el que me he encontrado, en el que he estado, es a los pies de Cristo. Muy bien. Amén. Del Monte Calvario. Por eso dicen que a la cruz de Cristo, cuando uno llega a la cruz de Cristo, hay que ir con las manos vacías, porque si no, ¿cómo te vas a agarrar de la cruz? Si llegas cargando tus manos, todos tus méritos, ¿cómo te vas a agarrar de la cruz? Tienes que despojarte de todos tus méritos y para que te puedas agarrar de la cruz, ¿no? Claro, Very interesting. así es. Amén. Bueno, ya, Uriel, ya córrenos. Por último, quiero No hay agradecer a otro. Brendis por el apoyo que nos da con las diapositivas y a Juan Carlos por ponerlas, por ponerlas No, en el... ni digas eso, Armandito. La verdad Las es que gracias tú, sean dadas a Dios. adiós, y además tú también nos apoyas mucho con el resumen.
que nos das todos los lunes, la verdad es que de gran bendición también nos ayuda mucho para comprender. Y bueno, pues con mucho gusto somos un equipo y debemos apoyarnos y es para la gloria de Dios. Y Amén. la Biblia Amén. dice, edificándonos unos a otros. Y eso es lo que hacemos, edificarnos unos a otros. Amén. All right. Muy bien, entonces. Pues vamos a invitar a Leti que ore por el estudio, por favor, porque terminamos con bien. Sí. Gracias. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tenemos de reunirnos aquí, Padre, para estudiar tu palabra. Gracias por los instrumentos que usas, Señor, que son para tu gloria y tu honra, Señor. Te pedimos, Padre, que todo lo que hemos aprendido esta noche, Señor, sabemos que es palabra tuya, sabemos que el mensaje es tuyo, Señor, que tu palabra es poderosa, que quede anidada en nuestros corazones, Señor, y que, Padre, con tu ayuda podamos ponerla en práctica, Señor, que nuestra confianza esté en ti y no en nadie más, Señor. Te pido, Padre, que obres en los corazones de todos los que estamos conectados, Padre, y aún de los que vayan a ver este video, Señor. Señor, somos salvos por gracia. No lo merecemos, Señor, pero tú eres tan misericordioso, Señor, que aunque el pecado abunde, tu gracia sobreabunda, Señor. Gracias por esta salvación tan grande, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas glorificado en todo momento, Señor, y que reconozcamos que sin ti no somos nada, Señor. Ponemos, Padre, nuestras vidas, Padre, de los aquí presentes y la vida de nuestras familias en tus manos, Señor. Que tú, Señor, nos des sueños reposados, Señor, que despertemos siempre, nos durmamos contigo y despertemos contigo, Señor. Y pedimos también, Padre mío, por Joel, Padre mío, lo seguimos poniendo en tus manos, Padre, que sobre todo tú, su principal necesidad, Señor, eres tú, que él ponga su fe en Jesús como su único y suficiente Salvador, Señor. Esa es su principal necesidad, pero también ponemos su necesidad física, Padre, que tú obres, Padre, en su cuerpo, Padre, que tú que eres el médico de médicos, Señor, lo tengas en tu mano, Señor, que les des paz, Padre, tanto a Esperancita como a Mónica, Señor, y también pedimos por la salvación eterna de ellos, Señor. Pedimos por todas las necesidades, Padre, presentadas en tu iglesia el domingo, Señor, por la salvación, Padre mío, de cuántos familiares tenemos sin ti, Señor. Que, Padre, tú, Padre, los toques, Padre, y que los bendigas con esta salvación tan grande. Gracias, Padre mío, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Los pongo en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Amén. 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 Pues Dios los bendiga. Nos vemos el domingo. Efesios 5. Primeramente Dios. Para estrenar el cañón. ¿Perdón? El camión que... Para estrenar el cañón. Vamos a estrenar cañón. Gracias a Dios. Platícale. Es que ya del cañón que tenemos está muy viejito y de repente se le va la luz, se apaga, le tenemos que dar un mazapán para que vuelva a encender y enciende. Y ya Dios proveyó para comprar un cañón de mejor calidad. Creo que está cañón. Sí. Allá, y nada más recuerden que el día 30, acuérdense que es el cumpleaños de mi patita, ¿eh? Ay, sí. Que por cierto, ¿ya se fue a dormir o Ya qué? me va a alcanzar esa Pati. Sí, gracias. Aquí estoy. Porque siempre ora la Sister Patty y yo ahora dije, ¿ahora qué pasó? ¿Cuál es tu sister? No, aquí estoy. Qué Aquí estoy. Claro que sí, Uriel, tenemos muy presente ese día, pues principalmente darle gracias a Dios por un año más de Patti, ¿no? Y que Sí, manita. como Dios la usa grandemente, es una evangelista realmente porque ha traído a muchos a la iglesia, sobre todo los de su trabajo, y que también estamos orando por todas ellas, ¿no? Sí, Muchas gracias. cuídense Muchas mucho. gracias. Nos vemos el Muchas domingo. besitas.
Dios les bendiga. Besitos, Brendita. Bye, bye. Bye. Saludos, Manuelita. Bye. Bye.